Gracia sobre gracia. Estamos en el tema de la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, qué significa gracia sobre gracia. Cantábamos en el himno, ¿verdad? Y gracia sobre gracia da aquel en quien en ti esperó. Pero el pasaje, hermanos, que tiene esta frase es Juan. Vamos a leer desde Juan 1, 14, 16 y 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y alguien que lo vio físicamente, ¿verdad? El apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Ojo con esto, hermanos. Cristo lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí está la frase, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a entender, mis hermanos, qué significa esto. Primero, en la gracia sobre gracia, o sea, una sobreabundancia de la gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 20 al 21, que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Hagan de cuenta que dice la ley por medio de Moisés fue dada. Bueno, la ley se introdujo para que nos hiciera manifiesto el pecado, ¿sí? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otro calificativo, otra frase de la gracia, hermano. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la ley, hermanos, lo que tenemos es que evidenció el pecado, ¿sí? Puso en evidencia lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La gracia de Dios superó por mucho esa maldad, ese pecado que había. Donde el pecado reinó, trayendo la muerte, ahora la gracia reina a través de Cristo, pues trayendo la vida a los creyentes, trayendo vida a los que creen. Entonces, el contraste que tenemos entre la ley y la gracia es entre vida y muerte, hermanos. Así es. La gracia de Dios, hermanos, significa una superabundancia de la gracia, ¿sí? Pero no es nada más que una vez, no es una superabundancia continua, donde la verdad y el amor de Dios superan y reemplazan la ley. No tenemos nada que hacer, hermanos, con la ley antigua para ponerla en práctica. No, ya no. Sí está escrita ahí para nuestra enseñanza. Y claro que aprendemos mucho. Citamos bastantes salmos. Todo era sombra y figura de lo que había de venir, que es Cristo. Así lo dice. Ofreciendo el perdón y restauración constante ahora, mis hermanos, ¿sí? Dice Tito 3:7. ¿Para qué justificados por su gracia, noten ustedes, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna? Entonces está claro que ahora nuestra justificación es por gracia. Recordando un poco lo que hemos visto, hermanos, la gracia de Dios en nuestra salvación, tenemos que antes de la gracia es la misericordia. La misericordia es no me da lo que merezco. O sea, el infierno, ¿verdad? Pues prácticamente eso es lo que merecían por nuestro pecado, la paga del pecado de su muerte. Bueno, Dios tiene misericordia de nosotros y no nos da lo que merecemos, ese castigo. La gracia es que me da lo que no merezco, que es el cielo y es la vida eterna. En la gracia, hermanos, el Señor nos da algo que no merecemos. Por eso es gracia, ¿sí? Mientras que la misericordia, dice el Señor, no te voy a castigar como te lo mereces. En la gracia nos da lo que no merecemos. Las abundantes riquezas de su gracia, hermanos. Así dice la Escritura. ¿De dónde nos va a dar el Señor todo esto, la gracia? Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos un Dios bueno, hermanos. Dice en su bondad, en su misericordia. Siempre que pensamos en Dios,
lo primero que nos viene a la mente es su bondad, su misericordia, su gracia. Bueno, mostrar en los siglos venideros, o sea, en estos que estamos en los últimos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto, hermanos? Las abundantes riquezas de su gracia. Bueno, ¿de dónde proviene esta gracia infinita, hermanos? Estas infinitas riquezas de su gracia. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Es muy claro, hermanos, respecto a la fuente de la gracia. De su plenitud todos hemos recibido, dice otra versión. Esta gracia, hermanos, no se derrama de una fuente que podría agotarse. Fluye directo de la persona de Jesús, así lo cantamos en el himno, que Él es la fuente de toda gracia. Bueno, entonces esa fuente es inagotable, no se termina. Híjole, ¿y si se puede terminar? No, claro que no. Plenitud. En griego es la palabra pleroma. No significa mucho, fíjense. Esta palabra no significa plenitud, que es mucho, no, sino la totalidad absoluta. Plenitud es totalidad absoluta. Colosenses 2:9 dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la vida. En Cristo, hermanos, habitó corporalmente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no dejó de ser Dios. Él era Dios. La prueba está en que lo adoraban y Él aceptaba la adoración. No así sucedía con los apóstoles. Los apóstoles, Pedro dijo, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. Es más, los ángeles no aceptaron la adoración. Cuando Juan se inclinó para adorar, no, le dijo el ángel, no, a mí no me adores. Al único que se le adora es a Dios. Y Cristo, hermanos, aceptó la adoración. Entonces, Él, cuando estuvo aquí en carne, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era 100% Dios. Y también era 100% hombre, humano. Porque Él tenía un cuerpo como el de nosotros, Él se compadecía y se compadece todavía de lo que nos pasa. Bueno, cuando Juan dice que la gracia proviene de la plenitud de Jesús, entonces quiere decir que accedemos a esa naturaleza completa, hermanos, a esa naturaleza infinita, a esa naturaleza autosuficiente de Dios. No necesitamos otra fuerza, otra fuente de gracia más que solamente la de Cristo Jesús. Ahora, para entender esto, no hay como los ejemplos, ¿verdad? Imaginemos un niño, una niña, a orilla del mar, con su cubeta, ¿verdad? Ahí la vemos. Ella lo que quiere hacer es vaciar el mar. Saca una cubeta del mar y va y la lleva y la vacía. Y va por otra. Pues es imposible. El mar es infinito. No podemos nunca terminar de nada. O sea, ¿cuándo? Imagínense. Es infinito. Ahora, esta figura, multipliquémosla por la eternidad, hermanos. Imagínense nada más. Esa es la fuente a la que estamos conectados. Algo infinito. Jesús no solo tiene una reserva de gracia, hermanos. No dice que Él tiene mucha gracia. No. Es la plenitud, de su plenitud, o sea, de lo infinito tomamos todos. Él es la fuente. E imagínense lo inagotable que sería eso. Bueno, ¿qué es realmente? Entonces, el perdón, la paciencia que necesitas tener con tu hermano, hoy mismo, aquel hermano que, ya no lo aguanto. O sea, eso sí ya se te agotó. La integridad que necesitas para tomar una decisión en tu trabajo. No, pues ahora le vamos a cortar aquí, ahora le vamos a hacer así. ¿Qué pasó? O sea, estamos hablando de la plenitud de Dios, hermano. La fortaleza que necesitas para afrontar otro día de enfermedad o desesperación. Esa fortaleza, ¿a qué está conectada? A algo infinito, algo que no tiene límites. Ya se me acabó la paciencia. No, ya se me acabó el soportar. No, eso no tiene que venir de tu propia fortaleza.
Eso se agota cuando tú estás con tus propias fuerzas, estás batallando contra eso. Eso sí se agota. Sí, la fuerza humana, sí. El amor humano se acaba. Sí. La provisión y ayuda proviene de su plenitud ilimitada, hermanos. O sea, de Dios no podemos decir que ya se nos acabó el amor para Dios. No, pues yo ya no voy a la iglesia porque pues ya no siento que ir. Entonces venías por sentimiento, no por una decisión de fe. Entonces el sentimiento sí entiendo que se acaba. Eso sí se acaba. Tienes razón. Ya no vengas. ¿Por qué? Porque estás basando tu acción o tu obediencia a Dios en un sentimiento carnal, en un amor propio, en un amor humano. Y eso, hermanos, sí es muy limitado. Pero si estamos hablando que estamos conectados a la fuente inagotable de la gracia de Dios, que es como, para entenderlo, el océano, y eso que es limitado, ¿verdad? Pues para Dios no es nada. Pero imagínense, llevando esa figura a la eternidad. Entonces la fuente, hermanos, es la plenitud de Jesús, que es ilimitada. La gracia, hermanos, proviene de la persona infinita y completa de Jesús. Él encarna el favor de Dios. Él es el que es el ejemplo, es la expresión, hermanos, del amor de Dios. El amor de Dios se expresa a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es la gracia sobre la gracia? Si gracia es el mar infinito, ahora, ¿qué queremos decir con gracia sobre gracia? ¿A qué se parece eso? Bueno, imaginemos que todos hemos estado en la playa, algunos, en la orilla del mar. La frase gracia sobre gracia, hermanos, en griego es karin anti karitos. Así más o menos se pronuncia, ¿verdad? La clave está en una pequeña palabra, hermanos. Anti. ¿Sí? Anti. Suele traducirse como encima de, ¿verdad? Pero el significado más común, hermanos, de anti es en lugar de o como sustituto de. ¿Sí? Anti. Nosotros siempre pensamos que gracia sobre gracia es gracia y luego más gracia y luego más gracia y luego más gracia, ir acumulando. No. Esa no es la frase, no es la palabra que se usa aquí, hermanos. Karin anti caritos. Significa en lugar de o como sustituto de. Entonces, no se trata de acumular gracia como si acumuláramos ladrillos en una pared, ¿verdad? Para hacer una barda ahora ponemos un blog y otro blog y otro blog y no se trata de eso. Imagínalo más bien como una ola en la playa, ¿sí? Una ola de gracia te inunda. Llega la ola, encontrándote en tu presente. Mientras disfrutas de esa ola, otra ya está llegando para ocupar su lugar. ¿Sí? Es un reemplazo constante, hermoso. Estás en el mar y no llegó una ola ya y ya se acabó. No. O esa ola va a durar todo el día. No. Esa ola llega. Pero mientras tú estás ahí en la ola y esto y lo otro, ya otra viene. Eso es, hermanos, lo que significa una gracia sobre gracia. No es acumularla. Ahora, la gracia de hoy se reemplaza por la gracia del mañana, por hacer una figura de un día a otro, ¿verdad? La fuerza que recibiste para superar este día difícil se reemplaza por una nueva fuerza para los desafíos que vengan mañana. No puedes usar gracia sobrante de la situación de ayer. Y recibí gracia hoy, la voy a guardar para el día de mañana. No se puede. Acuérdense del pasaje de Lamentaciones 3:22 al 23. Decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjense, la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios, hermanos, son nuevas cada mañana. Entonces la gracia que recibimos hoy va a ser para este día, nada más.
Tienes que disfrutar esa ola, por así decirlo, ¿verdad? Tienes que disfrutar este día de la gracia de Dios. Pero mañana, ya mañana Dios dirá, ¿verdad? Así es. La gracia para una prueba se reemplaza, hermanas, por la gracia para la siguiente prueba. No hay problema. La gracia que te sostuvo durante una crisis financiera, por ejemplo, se reemplaza por una nueva gracia para afrontar una enfermedad el día de mañana o cuando llegue, no sabemos. Entonces, una gracia, hermanos, otra gracia. No las vas acumulando como piedras o ladrillos, no. Simplemente disfrutas esa gracia ahora y mañana. Es más, ya se está preparando la de mañana. Ya ese día, ya Dios ya lo está preparando. Él ya sabe lo que va a pasar. Ya está preparando la gracia de mañana. Disfrútala de ahora, ¿sí? La gracia del antiguo pacto, hermanos, es reemplazada por la gracia superior del nuevo pacto. Así es. Juan contrasta la gracia otorgada a través de la ley de Moisés con la gracia superior que se encuentra en Jesucristo. Por eso es que ya no podemos, esa gracia ya pasó, ya llegó, ya se dio lo que tenía que dar. Ahora estamos en la gracia del nuevo pacto. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, a veces vivimos en una ansiedad espiritual, hermanos. Es increíble que durante años hemos creído que podemos acumular gracia para tiempos difíciles, ¿verdad? Pensaba que si tenía una semana espiritual muy buena, pues podría guardar eso para una crisis futura. No funciona así, hermano. La gracia es vivirla hoy, disfrutarla hoy, o en la situación, no precisamente que tenga que ser 24 horas de edad, simplemente en la situación en la que sea, esa gracia vivirla hoy. Ya otra gracia vendrá para lo que venga, lo que sea. Bueno, dice así Mateo 6:34, dijo Cristo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuántas veces nos estamos preocupando por el día de mañana? Uy, y luego mañana es lunes, ¿y qué vamos a hacer? Que esto y que lo otro, que me falta y que fue que... No, disfruta lo que tienes ahora, disfruta la gracia, la ola que te llega hoy. Cada día trae su afán. La gracia es pan de cada día, hermano. No provisiones para guardar, ¿sí? No hay cosa, la gracia no es algo que podemos guardar para el día de mañana. Hay que aprender a confiar en que cuando surja una nueva necesidad, pues habrá una nueva provisión de gracia para satisfacerla. No se trata de acumular, sino de aprender a recibir una y otra vez. Cuando estás en el mar, dices tú, no, espérense las olas, ya nomás está No, llega una y llega otra y otra, y no tiene fin. Y en ese infinito, tú todavía te vas ahí, ¿y qué pasa con las olas? Siguen llegando, ¿verdad? Siguen llegando. Para que nos demos una idea, hermanos, de que la gracia es así, la gracia de Dios, y además, como dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, gracia sobre gracia, hermanos, nos muestra que la gracia no es un depósito único, ¿sí? Sino un río que fluye, un flujo continuo que emana del mismo Jesucristo. Nosotros vemos las cataratas, las cascadas, y bueno, ¿cómo es que no se acaba, verdad? Pues es constante. Y millones de litros de agua, ¿verdad? Que caen ahí por minuto, por segundo, como lo cuenten, pero dices tú, pero es infinito. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un torrente, no es un depósito que dice, bueno, aquí hay tantita gracia, a ver, aprovéchala. No, es algo que llega y llega y llega. Es una renovación constante. Así es. El original implica que una ola de gracia reemplaza a la anterior. ¿Sí? Caris anti caritos, acuérdense. Es gracia sobre gracia. Significa que el suministro es siempre fresco,
adaptado para el momento. O sea, por lo que estés pasando, para eso va a ser la gracia, no otra. Ahora, el pasaje, hermanos, aparte de eso, dice gracia sobre gracia, dice, de su plenitud tomamos todos. O sea, de esa gracia, ¿para quién es, hermanos? Para todos. No es una experiencia reservada solo para pastores o grandes figuras espirituales, ¿verdad? O el hermano o la hermana, que el otro, para ellos. No. Dice, de su plenitud tomamos todos. Es tanto para el creyente que empieza en el camino de la fe, como el que ya tiene años. Así es. Es el que ya ha caminado con el Señor por mucho tiempo, pues ha disfrutado más, ¿verdad?, de olas de gracia. Pero también es para el nuevo, el recién convertido. Al pie de la cruz, hermanos, todos somos iguales. El acceso a la gracia depende de la conexión con Cristo. Si estás en Cristo, tienes acceso completo a su plenitud, a su gracia. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Lo que acabamos de hacer al tomar la cena del Señor es estar en comunión con Cristo. Y con una figura tan maravillosa como es el pan y el jugo de uva, hacemos memoria de su cuerpo y de su sangre. Y lo hacemos nuestro, en una comunión con Él. O sea, ese acceso con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor. Y permanece en mí y yo en Él. Imagínate evitar hacer esto por hacer otras cosas. No, yo no me lo pierdo por nada. Bueno, todo depende que tengas tu conexión con Cristo, que permanezcas en Él. Pero todos tenemos acceso a esa gracia. No es solamente para unos cuantos. Dice Juan 3:16, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así termina el pasaje. Esto es confianza, hermanos. Esto es decisión. Esto es determinación. Todo aquel que en Él cree. Cristo vino a morir por todos, ¿sí? Para que todos aquellos que en Él crean. Y si no creo, pues te la perdiste, ¿no? Porque Cristo su sangre la derramó por ti. Pero si tú no quieres, pues no. Pero por ti lo hizo. Ahora, la elección es personal. Aceptar o rechazar. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quieres? ¿La ira de Dios o la gracia de Dios? No, pues la gracia. Yo lo que quiero es la gracia. Es más, la necesito. ¿Cómo sería la vida de cualquier persona sin la gracia de Dios? Puro sufrimiento. Pura, en las manos del enemigo, hermanos, qué bárbaro. El enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Entonces, la vida es difícil sin Cristo. Ahí es donde es difícil la vida. Pero cuando estás en Cristo, entonces, en lugar de la ira de Dios, tienes la vida eterna. Pero esto es en el que cree. No, yo sí creo. No. Hasta Satanás cree. Así lo dice la Biblia. Y hasta tiembla. Lo que no haces tú. Pero el que cree en el Hijo, estamos hablando de una fe viva. Una fe que obra. Una fe que actúa. Una fe que obedece. Una fe que está dispuesta a hacer lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que hay que nacer de nuevo. ¿Crees esto? Sí, ok. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Le dijo Nicodemo a Jesús. Pues del agua y del Espíritu. Porque tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. El agua es un simbolismo de limpieza. Ahí se te perdonan los pecados y recibes el don, la gracia, el regalo del Espíritu Santo. Ahora sí, con el Espíritu Santo en ti, puedes tener acceso a esto. Puedes tener la fortaleza de Dios para vivir esta gracia.
no con la fuerza humana. Ahora, hay que esforzarnos en la gracia. ¿Cómo es esforzarnos en la gracia? No, que no es algo que nos llega así. Miren, 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Eso es un esfuerzo. Pero más que un esfuerzo propio, hermanos, dice otra versión, la Biblia de las Américas, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque esforzarnos como que suena a que tengo que poner de mis propias fuerzas. No. Es fortalécete. O sea, recibe la fuerza que ahora el Espíritu Santo te da cuando eres bautizado para vivir en la gracia que es en Cristo. En la vida como cristianos, hermanos, necesitamos ser fuertes. Necesitamos ser valientes, osados. No escatimar esfuerzos de sufrimientos, no. ¿De dónde tomaremos esa fortaleza? Pues de la fuente, que es Cristo. Del Espíritu Santo, que es el que nos da todo. Dice 2 Timoteo 1, del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ay, es que yo no sé si puedo o no pueda. Esto no me suena a valentía, a arrojo, a querer hacer las cosas. Es una indecisión tremenda. Es cobardía. ¿Saben cuál es la lista de los que se van al infierno? ¿Quién encabeza la lista de los que se van al infierno en Apocalipsis 21:8? Los cobardes incrédulos. Son los primeros los que encabezan la lista al infierno. Entonces Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de dudar, de no decidirlo, no, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder es decir, tomar la decisión. De amor, el origen de nuestra decisión. Por amor. Por amor a Cristo. Y gratitud al sacrificio que hizo. Y dominio propio, ¿qué quiere decir? Pues de decir, voy a hacerlo. Yo decido hacerlo. ¿Sí? Una seguridad de hacerlo. No de que, ay, es que no sé si tú. No, decido. Tomo la decisión de hacerlo. Dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es que me da vergüenza. No te avergüences de eso. Ni de mí, preso suyo. Sino, dice, participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa en las aflicciones del Evangelio. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venimos a ser cristianos, hermanos? Y a todos nos ha sucedido. Lo mismo que a Cristo. Cuando Él fue bautizado, ¿a dónde fue llevado? Al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a escapar de esa? No, también nos va a pasar lo mismo. Nomás que así como Cristo venció por la palabra, porque escrito está, ¿verdad? Él lo venció el enemigo. Así también nosotros vamos a vencer sobre eso, las aflicciones. Y las aflicciones, además, hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. O sea, todo va encaminado a nuestra gloria eterna, a nuestro bien celestial. ¿Por qué? Porque el Señor en su soberanía todo lo cambia para bien, por muy mal que parezca. Bueno, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué texto, hermano! Aquí está explicado, desatan todo lo que es la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que recibir la gracia no se trata de trabajar más duro. Échale ganas, hermano. Échale ganas, sí, ahí la llevamos. No. Se trata de confiar más. Romanos 9:6 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No son tus fuerzas. No es que tú digas, no, sí, que esto y que lo otro, yo me voy a proponer, yo declaro, yo decreto y que fui que bien. Qué cosas tan horribles, hermanos, se usan ahora. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es someternos a la misericordia de Dios.
No depende del que quiere ni del que corre. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti, que te dé la oportunidad de arrepentirte y de convertirte en cristiano para servirle fiel a Él. Pídele esa oportunidad, pídele su misericordia. Y Él es amplio en perdonar y en su misericordia. Entonces, no, pues yo cuando yo decida, yo cuando yo quiera. No, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y al final yo ya y al final yo me arrepiento. Y ya, con eso. No es así. No depende de nosotros, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó por ahí. Si no se bajaron los breaks allá afuera. Ya. Fue nada más un tate quieto, ¿verdad? ¿Ponemos pausa ya? ¿O sí? Para mientras. ¿Sigue grabando? Por eso, pero de aquí a que si quieres en la computadora otra vez, José Luis, a reanudar ahí aquí está ya. Bueno. Lo que pasa es que está ok, no, está bien, está bien. Entonces, ya aprendió. Estuvimos en una pequeña interrupción de energía eléctrica, ¿verdad? No, pues así pasa a veces cuando estamos en lo más emocionante. Pero así es, no depende del que quiere y el que corre. Miren, a veces no dependemos de eso, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, que en esto de no depende del que quiere ni el que corre, está precisamente el corazón humano, lo que decíamos al principio. Si tú vas a decir a Dios que lo vas a amar con tu fortaleza humana, eso se va a agotar. Eso va a llegar un momento en que dices tú, no, ya no quiero. Pero cuando te conectas a la fuente de todo poder, que es la gracia y la misericordia de Dios, esa, hermanos, es la que realmente te da el poder para caminar. Muy bien. Vamos a ver ahí en la presentación, si ya la tenemos. Para continuar. Ahora, ¿qué les pareció, hermanos, sobre gracia sobre gracia? ¿Sí? ¿Ya nos pareció un poquito mejor la idea? Para entenderlo, ¿verdad? O sea, acuérdense, no es acumular simplemente gracia como piedras o ladrillos. Me recordaba como el maná, era día con día. Ajá. Cada día estaba maná y luego no podían agarrar de más y guardar. Ajá. Sino cada día era. Ajá. Si lo guardaban, se hacía malo, ¿verdad? Así es. O sea, y mucha gente lo hizo. Porque pensaba que, pues, que para mañana, hay que guardar para mañana. El único día que podían guardar para otro día era el viernes. El viernes sí podían guardar porque el sábado no caía. ¿Sí? Pero ese no pasaba, no se hacía malo. O sea, esa era la gracia de ese día para el siguiente y no había problema. Fíjense Dios cómo se fija en los detalles, hermanos. Y así tenemos también en lo que tenemos ahora nosotros. Esa gracia sobre gracia. Uh-huh. ¿No? Ahí la presentación. Muy buen ejemplo, hermanos. Eso es, yo creo que nos ilustra bíblicamente también la gracia de Dios como cada día es nueva, es nueva, es nueva, es nueva. Cuando estamos muy acostumbrados a acumular, ¿sí? Y hay gente que tiene acumulado muchas cosas, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos cosas ahí por si se ofrecen. Yo me sorprendo cómo a veces tengo que ir a la ferretería a comprar cosas que ya tengo guardadas ahí, pero no me acordaba que ya las tenía guardadas hasta que después salen. Digo, válgame Dios, ¿cómo anduve comprando eso? O sea, ¿de qué sirve tenerlas guardadas? A veces es contraproducente, pero así pasa, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos teniendo problemas ahí con la presentación, pero ahorita lo arreglamos. Mientras, hermanos, acuérdense que en el pasaje que leímos de Juan, dice que todos hemos recibido de su gracia, ¿sí? Todos tenemos acceso a esa gracia. Porque alguno pensará, no, hermano, pues usted
porque es el predicador, o el que es el pastor, ese que tiene acceso. No, todos tenemos acceso a esa gracia, mis hermanos. No hay que nada más unos cuantos. Acuérdense, para Dios no hay acepción de personas. Así como lo es el primero que está comenzando, como el último, o el que más tiempo tiene. Aquí tampoco no hay jubilaciones, hermanos, ¿sí? No hay de que, pues yo me voy a jubilar y ya con eso. No, así es. Muy bien. Creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? En ese pasaje. Recibir la gracia, pues, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es como aprender a flotar también, hermanos, ¿sí? Mientras más nos agitamos y luchamos contra el agua, ¿les ha pasado? Creyendo que nuestro esfuerzo es lo que nos mantendrá a flote, pues más nos hundimos. A todos nos ha sucedido, ¿verdad? Que queremos flotar ahí y entre más nos movemos, para abajo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aprender a flotar. La clave es respirar hondo, relajarnos, echarnos hacia atrás y el agua nos va a sostener, ¿sí? No tenemos que luchar para que el agua nos haga flotar. Solo tenemos que confiar en que así sucederá y punto. Pero no tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de entregarnos. No, queremos tener el control siempre. Y siempre vamos a hacer algo para tratar de flotar. No funciona. Recibir la gracia, hermanos, es así. Dejemos de confiar en nuestros propios esfuerzos frenéticos, nuestra propia bondad, nuestra propia fuerza, nuestros propios planes. Volvamos a los brazos de Jesús, hermanos. Entreguémonos completamente en Él, como alguien que necesita, que quiere flotar. Confiemos en que su plenitud es suficiente, ¿o no? ¿O el poder de Dios es limitado? Claro que no. Vamos a abandonarnos en Él. Que Él sea el que haga en nosotros su misericordia, su voluntad. El cristiano puede recibir la gracia mediante la humildad, la oración y la fe. Vamos a poner 3 requisitos. Reconociendo su necesidad, pidiendo ayuda a Dios y confiando en su promesa. La primera, hermanos, ¿qué necesitamos? Humildad. Admitir que estás al límite. Admitir que ya no hay salida. No puedes recibir un regalo si aprietas los puños. Si estás peleando con Dios, no puedes recibir nada con la mano cerrada. O que insistes en que puedes hacerlo tú mismo. La humildad es, abre tus manos. Entrégate al Señor, reconoce que ya necesitas a Dios en tu vida. Y ya es por demás lo que estás luchando por tratar de arreglar tu vida y todo lo que hay alrededor de ella, incluyendo tus hijos. Tú no puedes hacer eso, déjale todo en las manos del Señor. Pero se necesita humildad para reconocerlo. Porque no, cuidado con que nos digan que nosotros no podemos. Claro que yo puedo. Pues imagínate, ahí te van allá. ¿Qué más? La oración. Es el acto de pedir. Dios, necesito tu gracia para esta situación. Necesito tu gracia. Jesús, necesito paciencia. Por favor, dame esa paciencia que tú tienes para conmigo. Espíritu Santo, no puedo hacerlo yo solo. Confío en que me ayudarás a lograrlo. Porque es el que está con nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces, en esa oración, esa comunicación, es bien importante, hermanos, que aprendamos a hacerlo. La fe, es decir, creer que la promesa de Dios es cierta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso cuando tus sentimientos y circunstancias griten lo contrario. Es apartar la mirada de tus propios recursos vanos y fijarla en la plenitud de Cristo. Eso es fe. No, pero yo sí tengo fe. Nada más que, pues sí, yo me aseguro primero, ¿verdad? No, tienes que entregarte por completo. Creyendo en que su voluntad y que su poder es infinito. Y que lo que Él va a hacer es lo mejor. No hay otra cosa mejor que los planes del Señor. ¿Qué clase de gracia estamos recibiendo, mis hermanos? Si estamos hablando tanto de gracia y todo, bueno, ¿y en qué consiste esa gracia? La gracia, hermanos, que emana de Jesús es para todos y para todo también, para todo momento.
Es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Hagan de cuenta. Es una provisión completa para cada aspecto de nuestra vida. No, ningún aspecto de nuestra vida está lejos o está apartado o no está en los planes de Dios, hermano. ¿Qué área de tu vida no está en la voluntad de Dios? Aguas. ¿Es algo que estás escondiendo ahí? No, todo tiene que estar a la disposición de Él. Mira, es la gracia del perdón, para comenzar. Ahí comienza todo. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nada de que yo perdono pero no olvido. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pues Dios perdona y ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Tú eres el que andas ahí martirizándote con cosas de tu pasado. Pero a Dios ya se le olvidó eso, ya está perdonado. La sangre de Cristo ya lo borró. Bueno, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Imagínense el océano. Y tú con una cubetita ahí agarrando de su gracia, pues como que no, tienes que conectarte a la inmensidad, a las riquezas de su gracia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermano. El perdón de pecados no es, bueno, pero cuidado, cuidado si lo vuelves a hacer, que esto, que lo otro. No, el Señor ya lo perdonó y ya se olvidó. Ya si lo vuelves a hacer tú es porque de plano, pues no has entendido las riquezas de su gracia. Bueno, ¿qué más, hermano? Pues la gracia de la reconciliación. Colosenses 1:19-20 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud en Cristo, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En paz, reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Cuando tú estás en pleito con alguien, bueno, haces la paz, ¿verdad? Te reconcilias. Ahora están en paz. Eso es lo que pasó. Ya no estamos con la ira de Dios sobre nosotros. Ahora estamos en su amor, en su misericordia y en su gracia. Mediante esa reconciliación que es en Cristo. ¿Qué más tenemos? Pues una vida en abundancia. Imagínate. La gracia de Dios tiene que ver con una vida en abundancia. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante no quiere decir que prósperos, ricos y mucho materialismo. No. Al contrario. Sin necesidad de eso o con lo necesario, estés contento. Estés agradecido, estés en paz, tranquilo, de que Dios tiene control sobre todas las cosas. Es un tesoro eterno. Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Para qué quieres tesoros materiales si todo se va a hacer polvo? Te vas a morir y ¿quién se va a quedar con eso? O sea que no es aquí, es un tesoro eterno. El Señor quiere que hagamos tesoros en el cielo. Cada vez que nosotros hacemos una ayuda, ayudamos a alguien, eso cuenta para la recompensa celestial. Es un Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque dice, ¿quién si su hijo le pide un pan le da una piedra? Pues no, si le pide un pescado le va a dar un escorpión. No, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que sabemos nosotros, hermanos, que es un regalo que Él nos dio desde que nos bautizamos. Además, pues es la salvación. Es la salvación, una gracia. La gracia tiene que ver con la salvación. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. El vehículo, hermanos, a donde nos lleva la gracia de Dios es la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El favor inmerecido de Dios que nos salva, hermanos, por la fe en Jesús. Nosotros no somos capaces de hacer algo para que el Señor nos salve, que merezcamos su salvación. No, solamente creer en Él. Pero la fe viva. Es la santificación. Fíjese hasta dónde lleva la gracia de Dios, hermanos. Santificarnos, Tito 2:11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está claro. Enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está, eso es santidad. La gracia, hermano, nos lleva a una santificación, porque nos enseña a que renunciemos a los deseos mundanos, o sea, a los deseos de este mundo. La obra constante, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para ser semejantes a Cristo, parecernos más a Él. Es la que nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos mantiene. Según Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué le dijo el Señor, bástate mi gracia? 3 veces le pidió el apóstol Pablo que le quitara la enfermedad que tenía, el aguijón en su carne. Y el Señor le dijo, no, mi gracia es bastante, ¿o no? A ver, Pablo, ¿qué tienes en contra de mi gracia? Eso es bastante, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La fortaleza, hermanos, que Dios nos da para soportar las dificultades, las pruebas, la rutina diaria, las enfermedades, las crisis económicas. Esta es la gracia que nos ayuda a superar el día. Esta es la gracia que nos ayuda a que ese mal de ese día pase y claro, nos va a dejar una enseñanza. Todas las cosas son para bien. Todo nos enseña algo. Todo, por muy mal que parezca, todo es para bien, para una enseñanza. Entonces, eso solamente lo podemos soportar pues con la gracia de Dios, que es la que nos sostiene. Y es para el servicio de Dios, hermanos. Es para el servicio de Dios. La gracia. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo ven? La gracia de Dios, hermanos, tenemos que ser administradores. Creo que aquí nos está dando el tema del siguiente domingo, ¿verdad? Administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir multiforme? Que hay muchas formas, muchas maneras. La gracia de Dios no tiene que nada más con el perdón de pecados y ya no. La gracia de Dios es tantas formas. Y vamos a ver cuáles son. Los dones espirituales y el poder que Dios nos da para servir a los demás, para edificar la iglesia, hermanos. Esta es la gracia que fluye a través de nosotros. No es una gracia que nos llega a nosotros y ya, no. Es una gracia que fluye para servicio a los demás, para servicio para los miembros también. Y la gracia de Dios, hermanos, pues por último es un lugar en el cielo. ¿Sí? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que aquí no hay más que 2 cosas. O crees o no crees. O aceptas a Cristo, o más bien recibes de su gracia, su misericordia, el perdón de sus pecados. O no. O rehusas creer en el Hijo. El que rehúsa, ya, ¿por qué? Porque ahorita, ¿en qué camino estás al no creer? Pues en el de ya ha sido condenado. O sea, la condenación ya está ahí. Ya vas rumbo al infierno. Tu única opción es el camino angosto, el camino que es Cristo. Hacer un alto, se le llama una conversión. Conversión es dar media vuelta o dar un vuelto hacia Cristo para su salvación. Porque el camino al infierno ya vas. Todo el mundo va en camino ancho. Ahí va.
Satanás está contentísimo ahí. Lo único es apartarse de eso. Esa es la gracia que nos da el Señor. Cuando Juan dice gracia sobre gracia, se refiere a toda la obra completa, hermanos. A todo esto que es la gracia. Es la gracia para ser salvos, la gracia para crecer, la gracia para mantenernos firmes, la gracia para servir. Es lo que necesitas. Sea lo que necesites, la provisión se encuentra en la plenitud de Jesús. Todo lo que necesites está en la plenitud de Cristo, hermanos. Bueno, Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué texto, hermanos? Yo me quedo con este. ¿Sí? Yo sanaré su rebelión. Todos los pecados, todo lo que produjo en nosotros maldad, Él los sana. Y los amaré de pura gracia. No tiene condición alguna, simplemente el Señor quiere tu corazón, porque mi ira se apartó de ellos. La ira de Dios, entonces, es la que queremos que se aparte de todos nosotros. La invitación es por parte del Señor, para que vengas a formar parte de la familia de Dios, a ser un hijo de Dios, porque hasta ahorita no eres hijo de Dios. Él quiere que seas hijo de Dios. ¿Cómo? Pues tan fácil, venir al arrepentimiento, al perdón de pecados mediante el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Bendiciones, mis hermanos. Amén.